Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos realmente su tiempo y la presencia en este espacio. Mi nombre es Sandra Carvajal Sáenz, soy la gerente regional de Analdex en el Caribe y es de verdad un gusto darles la bienvenida en nombre de Analdex y Russell Bedford a nuestro webinar titulado Todo lo que necesitas saber para el cierre tributario, aduanero y cambiario. Nos complace contar hoy con la participación en esta jornada en la que abordaremos principales aspectos que se deben tener en cuenta para cerrar el año de manera estratégica, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos y todos los cambios normativos que hemos tenido este año y también aprovechando las oportunidades también que ofrecen estos cambios, valga la redundancia, tributarios, aduaneros y cambiarios en el país. El propósito de este encuentro es brindarles una visión integral desde la experiencia de nuestros expertos, quienes compartirán recomendaciones prácticas actualizadas para fortalecer obviamente la gestión empresarial del cierre de este año. Hoy nos acompañan, como siempre, una nómina de lujo que creo que ya se ha vuelto una tradición siempre cuando aperturamos los años y cerramos los años, que son grandes expertos en la materia. Nos acompaña Juan Diego Cano, que es abogado de la Universidad Libre Seccional de Pereira, magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad Externado y actualmente es nuestro director de Asuntos Legales en Analdex. También nos acompaña Jennifer Barrios Martínez, abogada de la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos acompaña como analista de asuntos legales de Analdex. Ha sido monitora e investigadora en su alma mater, la Universidad Externado, y se ha desempeñado como abogada junior en agencias de aduanas. José Daniel Martínez, que es un gran aliado de Analdex, abogado especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas, con más de 16 años de experiencia en consultoría aduanera y comercio internacional, quien ha liderado proyectos de tratados de libre comercio, planeación tributaria, asesoría en inversión extranjera y actualmente es asociado en Derecho Aduanero en Russell Bedford. Y no menos importante, nuestro gran Roger Román Sánchez, quien tiene más de 15 años de experiencia como contador y abogado, es certificado NIF por el ICA-IW, ha asesorado en temas tributarios, es docente, es conferencista, es miembro de la Comisión Tributaria del Instituto Nacional de Contadores Públicos y actualmente es socio de impuestos legales en Russell Bedford. Les recordamos que pueden dejar todas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas del evento y al finalizar con nuestros expertos estaremos resolviendo las inquietudes más relevantes. Sin más preámbulos, les doy nuevamente la bienvenida. Este es un espacio súper enriquecedor. Por favor, aprovechámoslo y actualicémonos y aprendamos todos los días. Juan Diego, el escenario es tuyo. Y si lo coloco desde acá, apaga eso. Ya te estamos Ahí se escucha escuchando, Juan. perfecto. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, qué gusto de verdad estar acá con todos ustedes. Este evento ya se convirtió en una tradición. Yo no sé si ya es la tercera o la cuarta vez, pero para nosotros realmente es un gusto venir a compartir estas ideas y actualizarlos. Yo creo que este año, particularmente en materia aduanera, han ocurrido muchos cambios, o tal vez lo diría de otra forma, se han anunciado muchos cambios que han generado demasiada, pero mucha incertidumbre. Casi que uno podría nombrar 10 de golpe. Desde los más recientes podríamos estar hablando desde la modificación del operador económico autorizado, también salieron unas circulares donde se reglamentan cuáles son los asociados de negocio. También estamos hablando del proyecto de modificación que sale por tercera vez, cambiando algunas referencias interesantes también con el asociado de negocio, el nacional, el internacional, en materia de los incidentes. Teníamos también en materia de zonas francas, yo creo que ha sido uno de los años con más proyectos que hayan, no tenemos cámara. Espérate, lo coloco desde acá que dejó de funcionar ahí ya. Tenemos las zonas francas que directamente fue uno de los años con más proyectos que hayan sido expedidos y por lo menos publicados. Estamos hablando también de las zonas francas de economía popular. Teníamos un proyecto que estamos esperando desde el año pasado, que es el de formulario de movimiento de mercancías para reemplazar unas operaciones de perfeccionamiento pasivo. En general tenemos muchísimos cambios, pero que todavía no se terminan por materializar.
Y eso nos lleva directamente a dos grandes o tres componentes que todavía estamos atentos que se vayan a desarrollar. Estamos hablando de la modernización aduanera, estamos hablando del decreto 659 con la implementación de la declaración anticipada y la declaración anticipada de ingresos, y también de un nuevo componente que entró dentro de esta agenda, que no lo teníamos dentro del radar, pero que fue justamente desde parte de la Corte Constitucional, donde se había anunciado de que se declaró el régimen sancionatorio inexequible. ¿Esto qué quiere decir? Que va en contra de la Constitución y por tanto debería de retirarse de la legislación nacional, con unos efectos, por supuesto, de que tenemos que volver a regularlo más adelante y sobre el final lo vamos a desarrollar, y que la DIAN ya ha presentado un proyecto de ley en el cual nosotros tenemos varios comentarios y por eso estamos trabajando también en un proyecto de ley alternativo. ¿Qué ha sucedido entonces en esta materia? Yo voy a pedir a Jennifer, entonces voy a correr un poquitico por acá para que la puedan ver, porque se nos corrió un poquitico acá la cámara con el componente, pero ahí ya la pueden estar viendo. Entonces, adelante Jennifer, para que nos cuentes qué ha pasado con esa modernización, que si bien hemos hablado de la modernización desde el año 2016 realmente, y tiene un nuevo plan, un nuevo cronograma que nos habían anunciado para la implementación de la anticipada, pero como ya vamos viendo, pues se había comentado desde el año 2025, pero acá hay unos componentes importantes, porque lo más importante es qué se tiene que hacer, cuáles son las condiciones para poder que pueda entrar en operación. Entonces, adelante, Jennifer. Hola, buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar muy bien. Bueno, referente al plan de acción que tenemos de modernización, realmente para el año 2025 ha sido un año un poco angustiante, ya que dentro de todo el temática de los desarrollos tecnológicos que tenemos para la resolución reglamentaria, no hemos tenido avances. Adicionalmente, pues hay que tener en cuenta que hay un plan de acción que hay que cumplir, que no solo cuenta con la resolución reglamentaria, sino también hay que tener en cuenta pues la expedición de todas estas normas y la reglamentación que se debe tener en cuenta. Ahora bien, eh, seguimos pendiente de la resolución reglamentaria que ya cumplió un año, no tenemos condiciones para la implementación de la declaración anticipada y pues en el 2025 también tenemos la resolución perdón, la sentencia de régimen sancionatorio aduanero y que pues se radicó este proyecto. Entonces es importante tener en cuenta que la declaración anticipada sigue pendiente y no solo en tiempo, modo y lugar de la resolución reglamentaria, sino que no hemos tenido pruebas controladas. Nos hemos quedado en comentarios, han pasado más de un año, entonces no hay pruebas funcionales. Tenemos que tener una línea que sea la declaración anticipada, que también se, se realicen cambios que no se han dado, y este proyecto que no ha definido tiempo, modo y lugar, sigue estando en este proyecto, seguimos retrasados. Entonces, en este caso, llama la atención también que para el régimen como tal de la ley marco de aduanas no se han realizado pruebas piloto. Y dentro de la ley marco de aduanas tenemos un artículo que estamos viendo acá en pantalla y nos indica que la realización de estas pruebas deben ser en intervalos de 6 meses. Pruebas que no se han realizado, pruebas que, como decíamos anteriormente, solo han sido controladas, que son pruebas diferentes a las pruebas funcionales. Y en este momento estamos en un escenario, podríamos decir que de angustia, ya que directamente, pues, modifica el 1165 y al no tener un ámbito y una seguridad jurídica, estamos, diría que en el limbo en estos temas aduaneros. Y no solo eso, sino que pues más allá de la modernización de las aduanas, es un tema que se necesita realizar justo ahora y en este momento. Que se fije ahora las condiciones de tiempo, modo y lugar es importante para la implementación no solo de las importaciones, de las exportaciones del tránsito, sino para el día a día de la aduana y para evitar futuros problemas. Inclusive el director de la DIAN en nuestra revista Exponotas se sinceró un poco y señaló que en este momento la infraestructura física no se encuentra desarrollada, que tienen unas restricciones logísticas, incluso en la calidad del personal y demás, no se encuentran preparadas para la modernización del decreto 659. Entonces, estamos a la espera. Este 2025 no se puede cerrar sin poder definir algo más, al menos un paso adicional para la definición de este decreto 659 del 2024. Y
estamos a la espera. Totalmente de acuerdo, Jennifer, y yo creo que ese es un componente muy importante y es porque, claro, yo creo que el punto más especial y pues, al arranque del año 2025, los primeros meses todo el mundo nos preguntaba sobre la declaración anticipada y muchos lo anunciaron también de que podía ocurrir lo mismo con el año 2016, que se anunciara un proceso de modernización y que nunca llegó. Sin embargo, la gran diferencia con el 659, referente con el 390, es que esto sí ha generado unos efectos y unos impactos también logísticos y operativos, particularmente para las zonas francas, en donde directamente también ha generado unos sobrecostos e incluso también la desaparición de algunos negocios. Se había señalado que iba a haber una modificación del 659, lamentablemente también con los cambios de los directores y incluso en cabeza del director general, pues esto todavía no ha ocurrido. Y lo que le estamos pidiendo ya a la autoridad aduanera es directamente sincérese para saber muy bien cómo vamos a generar esa planeación para el año 2026. Es justamente este evento lo que nos dice cómo prepararnos para el 2026. Y yo debo de seguir manteniendo es, prepárense para un modelo de declaración anticipada porque lamentablemente lo que dijeron que se iba a ajustar dentro de un proyecto de decreto no ha salido, se mantiene durante la visión de esta administración aduanera. Entonces hay que seguir directamente desarrollando estos encuentros con nuestros proveedores, con nuestras agencias de aduanas, con todos los actores que vayan a participar para que nos entreguen la información. Además, quisiera hablar de un componente adicional. Hay un proyecto que no le hemos prestado suficiente atención. Es un proyecto que regula la liquidación y pago de los impuestos para los plásticos de un solo uso. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver? Y se relaciona mucho con la anticipada. Resulta que cuando uno le mencionan esto, uno inmediatamente piensa es que son los plásticos, los envases y los embalajes que yo voy a traer en la importación, que luego los puedo utilizar acá dentro del país para mis mercancías. Pero resulta que no es así, o por lo menos no es lo que ha interpretado la autoridad aduanera y lo que pretende regular dentro de un proyecto que fue publicado hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas y que debió de salir para el 1 de noviembre, pero que todavía no ha sido expedido. Lo que busca este proyecto de reglamentación es que incluso uno tiene que liquidar y pagar el impuesto sobre el plástico, el envase o el embalaje en el que venga la mercancía. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que esto le va a impactar, y voy a ser muy generoso con el porcentaje que le voy a dar, más o menos en un 95% de todos los importadores del comercio exterior, incluso para todas las compras de courier, que son tráfico postal y envíos urgentes. Pero eso es una cantidad inmensa y no todos conocemos realmente el impacto que esto se vaya a desarrollar. Entonces, hay que estar muy atentos de ese proyecto de resolución que vaya a salir. Nosotros desde la asociación advertimos que la DIAN está haciendo una interpretación extensiva de la norma tributaria y que operativamente es inviable, porque una cosa es con la declaración anticipada donde me entregue los datos de la operación aduanera, pero otra va a ser mucho más complicada que mi proveedor, que muchas veces no conoce el peso de ese plástico porque él no es el que va a embalar, sino que lo puede hacer un agente de carga internacional u otro proceso tercerizado dentro de la logística, donde yo tenga que colocar todos esos datos dentro de mi declaración de importación. Entonces esto se vuelve realmente imposible de aplicar en la parte operativa y los invito para que por favor miremos también ese proyecto de resolución y este viernes a las 8 de la mañana la DIAN estará invitando y partiendo un encuentro aduana-empresa en donde va a contar cuáles van a ser los detalles y finalmente cómo se vaya a desarrollar esta operación. Esperamos también esa participación masiva, así como hoy los tenemos, porque para mí eso viene siendo un componente. Miremos que también qué fue lo que sucedió. El gobierno había anunciado que se iban a aumentar las retenciones al 1.5%, si mal no lo recuerdo. Ahora, cuando se estaban hablando de las transferencias a través de Breve, finalmente esto lo dejaron en el 0%. Entonces yo creo que acá la participación ciudadana y realmente demostrar que esto es inviable operativamente, pues realmente nos genera también una buena presión con la administración aduanera para que entienda que eso no se podría llevar a cabo dentro de las condiciones que se están generando. Y eso nos lleva directamente al componente de, pregunta por favor, al componente del régimen sancionatorio aduanero. Ya lo ha comentado también Jennifer, ahora a principio de año, en febrero, se dio la noticia a conocer de que la Corte Constitucional nuevamente declaró constitucional este régimen. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Nosotros siempre nos hemos manejado entre la flexibilidad
¿sí? Del régimen de aduanas. Por eso todo lo desarrollamos a través de un decreto que actualmente es el decreto 1165, pero tuvimos por mucho tiempo el 2685. Y en ese solo documento nosotros teníamos 4 bloques que son indispensables para poder entender el régimen de aduanas. Los usuarios aduaneros que cumplen unas obligaciones, los procedimientos bajo los cuales se somete una mercancía, importación, exportación y tránsito, y teníamos también las consecuencias o el castigo por incumplir esos requisitos, procedimientos u obligaciones. Las sanciones se les aplican a los usuarios aduaneros y las medidas cautelares a la mercancía. En una de esas medidas, pues la más famosa viene siendo, por supuesto, el componente de la aprehensión. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? Señores, si bien ustedes manejan, digamos, cierta flexibilidad dentro del régimen de aduanas para poder ajustarse a la connotación internacional por todos los eventos que se puedan estar desarrollando, particularmente 2025 con la guerra comercial, pues resulta que no todo es objeto de modificación a cargo del gobierno, sino que el Congreso también tiene que tener un rol activo. Y el rol activo del Congreso es en el régimen sancionatorio, en los castigos, en las infracciones, en las demás cautelares y en el procedimiento. Y eso es de resorte exclusivo del Congreso. Esto no se lo puede devolver nunca al gobierno, ni por facultades extraordinarias, que fue lo que ocurrió en el año 2022. Ellos son los encargados de hacerlo, de administrarlo, de desarrollarlo, porque necesita un debate democrático. Y es que en la práctica, cuando uno va a mirar realmente qué es lo que ha venido sucediendo, pues la DIAN se terminó por convertir directamente o la administración aduanera o directamente el gobierno en un investigador, en el juez que decide el proceso y también en el legislador. ¿Y por qué lo hablamos también dentro del legislador? Porque miremos acá cuáles vienen siendo esos componentes y estos subrayados directamente dentro de el proyecto de ley que la DIAN presenta a mediados de junio de este año para poder, digamos, como recibir comentarios por parte de la ciudadanía. Pero adicionalmente el 30 de octubre radica el gobierno el proyecto de ley número 312 que vamos a hacer diferentes observaciones. Eso ha tenido diferentes efectos. Si bien les había comentado desde el inicio que este año ha sido particularmente de muchos anuncios, de muchos proyectos, de decretos que ya salieron, de normas que ya salieron, pero no se han terminado por implementar, pues la verdad es que cuando uno mira ese mapa es bastante interesante, es decir, cuánto ha sido la producción normativa. Y si nos vamos por la línea que es de decretos, que es una modificación al 1165, que es la que está casi completamente acostado, se ha mantenido muy cercana a cero. Es decir, hemos tenido una modificación casi en los últimos, hemos tenido más o menos unas 4 modificaciones o 5 modificaciones en los últimos 6 años, pero esto es muy poco, eso es demasiado poco porque necesitamos flexibilidad, necesitamos ajustarnos al contexto internacional, necesitamos simplificar y facilitar las operaciones de comercio exterior. Y la autoridad aduanera lo que ha dicho directamente es que no pueden desarrollar nuevos procedimientos hasta no tener un nuevo régimen sancionatorio. Y esto, cuando lo miramos en contraste con la línea morada, pues nos damos cuenta de que hay un repunte en el año 2024 y 2025, que es más o menos después de la sentencia que nosotros nos encontramos. Esto no viene siendo, digamos, casualidad que en el año 2021 caiga todo el proceso de producción normativa, pero miren cómo empieza a despegar desde el 2023-2024 todos los conceptos que se hayan desarrollado. Contabilizamos 188 conceptos en lo que va del año 2025 y esto es una barbaridad porque lo que terminamos por ver es que a través de conceptos se llenan los espacios que la misma legislación no lo puede desarrollar. Y recordemos que la legislación solamente está para interpretar, pero nos vamos a encontrar con algunos escenarios donde sí están haciendo algunos cambios importantes. Incluso para la declaración anticipada, donde retiraron un día, que para mí eso directamente debería ser una modificación normativa. Entonces, esta proliferación también de conceptos, pues hace un escenario también de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre. Y recordemos que todos estos conceptos también salen por las mismas preguntas que hacen los administrados aduaneros. Hay algunas que vale la pena. Yo, francamente, y le pido disculpas si de pronto está que la persona que lo preguntó, pero yo creo que tampoco podemos desgastar a la autoridad aduanera. Vimos un concepto por ahí que le preguntaba, señores, ¿el IVA hace parte de los tributos aduaneros? Y eso se puede googlear, ¿sí? Entonces yo creo que hay ciertas situaciones que uno también puede sortear, digamos, dentro de ese mismo desarrollo. ¿Por qué un nuevo régimen sancionatorio en donde queremos también colocar todo el control desde la parte del sector privado?
y es directamente para atacar el contrabando. El contrabando le ha costado al país 11 billones en derechos impuestos a la importación. ¿Eso qué significa? Que todo este recaudo podría ser invertido directamente en la educación, en las escuelas, en la salud, en muchos componentes, y esto, el contrabando sigue siendo demasiado alto. Corresponde al 10%, históricamente corresponde al 10% de todas las importaciones que ingresan al país anualmente. Entonces, esto viene siendo un componente que nos golpea muy fuerte dentro de nuestro desarrollo, y por supuesto acá el campeón, o por así decirlo, la mayor torta se la va a llevar un contrabando técnico, en donde también tiene una muy buena participación la subfacturación. ¿Y qué pasa entonces con ese régimen sancionatorio que propone la aduana, el gobierno? Pues realmente no mucho nuevo, si lo podemos decir de esa forma. No hay nada nuevo. Simplemente yo creo que termina por consolidar unos problemas históricos que nosotros tenemos con la legislación aduanera. Es que castiga el error como un delito. La omisión lo vuelve más severo, porque la omisión de un dígito que se había resuelto históricamente desde hace muchos años, hoy ya genera multas millonarias. Confunde también el sistema de las infracciones que están proponiendo, porque ya no lo vamos a tener directamente categorizado por régimen de importación, exportación, tránsito, o de agencia de aduanas, de depósito y de otros actores, sino que lo que hace es compilarlo por ejes temáticos. Entonces nos vamos a encontrar con algunas infracciones que simplemente nos dicen incumplir con las obligaciones de acuerdo con su registro aduanero. Sanción de 500 VTs, que son 25 millones de pesos. Y además termina por cerrar la brecha también a que uno pueda acudir al contencioso administrativo para suspender el cobro de las sanciones. Esto ocurre dentro del régimen tributario, que es la misma DIAN, pero no ocurre para las aduanas. Yo tengo que pagar primero para luego ir a defenderme, lo cual nos parece bastante injusto, además también cuando uno mira el nivel de litigiosidad de la administración aduanera, particularmente para esta materia. Realmente el porcentaje es muy alto de pérdida por parte de la administración. Entonces uno paga para que luego se lo devuelvan, y se lo devuelvan también indexado. Entonces, ese primer problema lo voy a desarrollar muy rápido en estos últimos 12 minutos que nos quedan, pero el primer problema es un problema histórico. Y esto viene incluso también dentro de una discusión que se ha vuelto muy técnica, que siempre nos han hablado de la responsabilidad objetiva y subjetiva. Pero no lo quiero desarrollar de esa forma. Les quiero colocar un ejemplo que cada vez está tomando mucha más fuerza, lamentablemente. Resulta que tenemos una organización que tiene unos establecimientos de comercio dentro de un centro comercial. Esta compañía estaba ocupando el local 101 y se traslada al local número 102. Después de hacer todo su traspaso de la mercancía, recibe la visita de la DIAN. Y el funcionario le pide la lista de empaque, la factura de nacionalización, la declaración de importación, todo estaba perfecto. Pero justo antes de salir, le pide al administrador de la compañía que por favor le entregue el RUT. Y ahí se da cuenta de un pequeño detalle, un error, una omisión, un olvido. Pues como se estaban movilizando lo más rápido posible para poder tener todo el espacio del nuevo stock, a ese administrador se le olvidó actualizar el número del local dentro del domicilio que tiene consignado en el RUT. Todavía aparecía en el 101 cuando debía estar en el 102. Entonces, el funcionario aduanero le aplica una medida que se llama retención temporal de las mercancías, que en la práctica es imposible de resolver. Es imposible de resolver. Por ahí hay una falsa solución, porque le dice haga una segunda visita, pero pide la segunda visita, y si ese mismo administrador lo que hace es actualizar su RUT de manera inmediata, que es lo natural porque uno está corriendo, y para que no me vayan a quitar la mercancía, pues yo directamente actualizo el RUT. Pero entonces ese funcionario lo que dice es, sí ve, yo tenía razón, usted se había equivocado en la primera visita. ¿Eso qué pasa con esa mercancía? Termina en aprehensión. Entonces ya estamos acá directamente, hay que pagar un rescate. Y para este caso que les estaba comentando, la mercancía tenía un valor superior a los 1.000 millones de pesos. Decían, imposible, no tengo esa plata, quedó en decomiso. Imposible, no tengo plata para rescatarlo ahora con el 75%. Pero adicionalmente queda un decomiso y le abre a ese importador, que tenía todos los papeles en regla, que pagó los tributos aduaneros, que su único error fue no actualizar el local comercial. Pues entonces miren esto hasta dónde llega. Y la fiscalía le abre un proceso de investigación, congestionando más la administración judicial por contrabando, y posiblemente también le vayan a
abrir o en la misma investigación por lavado de activos. Entonces, nótese que qué es lo que pasa con esta, ahora sí, responsabilidad objetiva, que la responsabilidad objetiva no mira las condiciones, solamente toma una foto. La foto es, usted tenía el local 101, el local 102, no lo había actualizado, pero realmente no va a determinar si fue por un error o porque con eso quería generar una intención de daño, ¿sí? Eso es la responsabilidad objetiva y no debería ser castigado así. Recordemos que lo que está diciendo la Corte Constitucional es que nuestro régimen de aduanas, el sancionatorio, está al nivel de un código. Al Código Contencioso Administrativo, al Estatuto Tributario, al Código Laboral. Cualquiera de los códigos siempre se va a hacer un estudio de culpabilidad. Si yo lo hice por negligencia, si yo tenía una intención de daño, eso es lo mínimo. Lo único que nosotros estamos pidiendo desde la propuesta del sector privado es tener unas garantías mínimas del debido proceso y de un principio que se llama el principio de culpabilidad. ¿Qué otro tema ha surgido dentro de este componente? Pues uno muy importante. Resulta que históricamente, y yo lo recuerdo cuando estaba llegando también acá en la asociación, por allá en el año 2014 llegó a salir un decreto que se llamaba el decreto de mercancía diferente. ¿Y por qué salió este decreto? Porque directamente lo que estaba buscando era empezar a permitirle dar más garantías a los administrados que tenían un error en la descripción de la mercancía, bien sea sobre la marca o bien sea sobre los otros componentes que nos piden las resoluciones de descripciones mínimas, pero que no lo castigara porque todo terminaba con la aprehensión. Desde el 2014 se está tratando de solucionar este inconveniente. Incluso, tal vez lo único bueno que trae el decreto 659 es con el tratamiento de la mercancía diferente por el serial, por los errores o las omisiones. ¿Por qué? Porque resulta que si te dice que, por ejemplo, si el serial era del 1 al 9, ¿cierto? Entonces, si tú solamente consignaste del 1 al 5, te faltaron 4 dígitos del serial, pues resulta que lo que está diciendo el decreto 659 es no pasa nada, porque por lo menos empezó bien. Es decir, trata de corregirlo. Pero acá es completamente desproporcional porque está reviviendo todos los castigos a las formalidades aduaneras. Nos está diciendo que acá incluso hay infracciones sobre un componente, sobre una descripción, sobre una omisión en el serial que no conlleve al cambio de la naturaleza de la mercancía. Eso es muy grave. Cualquier error. Hoy en día, incluso, perdón, con este proyecto de ley, si te equivocas en una letra, si te equivocas en un número, como mínimo te vas a llevar una multa de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. ¿Y por qué lo digo como mínimo? Porque es que resulta que esto está configurado como si fuera el 30% del valor de la mercancía. Entonces, si yo tengo una mercancía de 600 millones de pesos, ¿sí? Y el 30%, ¿cuánto es el 30% de 200 millones? Yo no sé por qué lo coloco así en números jurídicos que no me van a ayudar. Tenemos una mercancía que cuesta 1.000 millones de pesos y el 30% son 300 millones. Listo, más fácil todavía. Listo. Entonces, luego me está diciendo que si yo no cancelo esa multa de manera inmediata dentro de los 5 días de haberse identificado, eso me va a subir, entre comillas, porque pues más o menos así está, configurado, se me va a configurar en una multa de 600 UET, es decir, de 30 millones. Un error mínimo, miren a dónde me está llevando. Y que si yo no pago esos 30 millones, nótese que esto se va volviendo casi como extorsivo, porque directamente me está diciendo que ya va a aplicar la aprehensión. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Digamos que si lo que nosotros queremos atacar directamente vuelve a ser el contrabando, la autoridad aduanera no debería de estar concentrada directamente o desconcentrada o perdiendo recursos, porque esto se vuelve un tema casi de recaudo para ir a buscar si una empresa simplemente si tenía el RUT bien consignado cuando la puede identificar, cuando tiene los instrumentos para poder hacerlo, o no debería de estar pendiente únicamente de un serial que pues ya vemos también que en la práctica esto sucede bastante común y bastante seguido. No deberíamos de malgastar los recursos limitados que tiene la autoridad aduanera para hacer este tipo de investigaciones, sino que debería estar concentrada directamente en lo que viene siendo el tema del contrabando. ¿Cuál es nuestra contrapropuesta? ¿Qué es lo que nosotros queremos desde el sector privado? Miren,
mantengamos un principio que es básico, que es lo sustancial sobre lo formal. Démosle mucha fuerza a un instrumento que nosotros utilizamos que se llama el análisis integral, que podamos comparar directamente sobre los documentos soportes de la operación aduanera con una certificación del proveedor. Esta semana tenía el mismo problema de eso. Resulta que un importador trajo unos filtros, los filtros tenían un número. La autoridad aduanera consideró que ese número era un CELIAC porque simplemente encontró un número allí consignado y le están dando una certificación desde el exterior, la misma empresa diciéndole eso no es un número, es un código interno para poder nosotros hacer la localización del inventario. Eso no corresponde a un serial dentro del mismo desarrollo del lo que se entiende por un serial. Entonces, la DIAN no se debería de desgastar directamente en estos componentes que no generan ningún daño para el ejercicio ni ningún daño para el Estado, porque se están pagando estos componentes. Y un componente indispensable es que la ley no debe ser confusa, ¿sí? La autoridad aduanera ha presentado esto como si fuera también un mecanismo de facilitación porque estamos pasando de más de 350 infracciones a 110. Al principio eran 79 y le fueron subiendo, ya estamos en 110. Pero ¿por qué digo que son confusos? Porque lo que terminaron haciendo fue condensar directamente por temas. Entonces, un ejemplo de temas. Hoy nosotros tenemos que hay infracciones en el régimen de importación, introducir mercancías sin cumplir, régimen de exportación, extraer mercancías sin cumplir, régimen de tránsito, transportar mercancías sin cumplir. Eso es un ejemplo muy, muy amplio. Pero ¿qué pasa? Yo con la ventana ahora sí que sí, ya está haciendo mucho ruido. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada uno hoy como está construido es mucho más fácil porque yo identifico quién es el infractor. En el importador, el importador, en el exportador, el exportador, en el tránsito, el transportador. Y adicionalmente tenemos diferencias de multas, porque en la importación yo quiero asegurar el pago de los tributos aduaneros, en la exportación no quiero que saque mercancía que no es, y en el tránsito pues simplemente es instrumental porque yo estoy movilizando una mercancía de un lugar para otro bajo control aduanero. ¿Qué hace este nuevo decreto? ¿Qué hace el proyecto de ley? Los condensa, los agrupa, pero no por el daño por el daño potencial que se podría estar generando al incumplir con esta obligación, sino por los temas que desarrolla. Entonces, ¿qué tienen en común la entrada y la salida y el transporte? Pues que estamos hablando de todo un régimen completo, que estamos hablando del ingreso y la salida de la mercancía. Entonces, así queda desarrollado. Infracciones referidas al ingreso y salida de la mercancía. Y en uno solo quedó el mismo componente. Entonces, nos dice el que introduzca, el que extraiga, el que transporte sin cumplir o lo haga por lugar no habilitado, etcétera, etcétera. Y todo esto nos deja con una única multa que viene siendo de 6.000 VTs, que es bastante alta si uno se coloca a comparar directamente esto con lo que hoy tenemos en el tránsito aduanero, que apenas eran de unos 475, 500 VTs, que sigue siendo alta, pero dentro del mismo desarrollo por lo menos consideraba diferentes connotaciones por el componente. Pero adicionalmente, cambia esa estructura de yo saber, oiga, yo sabía que era el transportador, oiga, yo sabía que era la gente, oiga, yo sabía que era el importador, y en la mayoría de los casos agrega un personaje que puede ser determinable, está bien. ¿Qué significa determinable? Que yo puedo saber a futuro quién puede ser, pero nos dice que es el poseedor o el tenedor de la mercancía. Entonces eso nos puede generar mucho más confusión, pero también empieza a elevar o empieza a agregar más infracciones a otros actores que acá no estaban introducidos. ¿Nosotros qué queremos? Oiga, la solución es muy fácil. Mantengamos una estructura que ya conocemos, que es la de 920, que es la del 2685, que es la del 1165, un esquema tradicional por régimen, por usuario aduanero, pero adicionalmente sí aplicámosle una proporcionalidad. Definamos cuáles son los bienes jurídicos, qué es lo que quiere proteger el Estado con la imposición de estas sanciones, ¿sí? ¿Qué se estaría afectando directamente con este componente que yo voy a dejar de incumplir? Y eso nos permite establecer unos montos o unas tablas que pueden ir de 200 VTs hasta 500 y de 500 máximo hasta 1.000 VTs. Olvidémonos de esos 20.000. En junio la DIAN estaba proponiendo multas de 20.000 VTs, que son 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Eso es completamente a todas luces exagerado. Además, porque retomando cuando hablábamos de la responsabilidad objetiva, la Corte Constitucional ha dicho que eso no está permitido en la legislación colombiana. Y nosotros desde el aduanero, pues la hemos ido naturalizando. Nos acostumbramos a tenerla, perdiendo muchas garantías de defensa, pero adicionalmente también esto dentro de otros procesos que se han
con los jueces, en las instancias de los jueces, pues terminan callándose precisamente por ese proceso, porque no hay una culpabilidad, porque las sanciones son desproporcionadas, porque no hay una buena construcción del caso. Y el último, es que esto sí es sorprendente. Yo tuve una discusión, voy a hacer acá muy personal, pero tuve una discusión impresionante ese fin de semana con mi mamá, que yo le dije, no vamos a seguir hablando porque vamos a terminar peleados. Mi mamá es tributarista, trabajó toda su vida en la DIAN. Y entonces me preguntó si yo tuviera la oportunidad de hacer tres cambios dentro de ese proyecto de ley. Yo le dije, mire, yo incorporaría la culpabilidad, constituiría un esquema donde pueda establecer cuáles son los montos de las multas que sean proporcionales al daño. Y el tercero es que si yo tengo un proceso de la DIAN, ni me sancionan, siendo la misma DIAN, pero en el esquema tributario, si yo voy donde un juez, el juez le va a ordenar a la DIAN, no le cobre a ese señor todavía la plata, porque yo todavía no he resuelto mi caso dentro del juzgado, dentro del tribunal. Es una instancia básica. Pero resulta que la DIAN, siendo que administra el tributario y el aduanero, para el aduanero no pasa lo mismo. Mi mamá estaba sorprendida y decía, usted está equivocado. Esa interpretación no es así. Yo le dije, hombre, bueno, mamá, eso pasa así. A mí primero me cobran, independiente que yo haya ido a las instancias judiciales o no. Y tuvimos una discusión eterna, le tuve que mandar sentencias del Consejo de Estado, le tuve que mandar conceptos de la DIAN, donde lo repiten, lo reconfirman, lo vuelven y lo dicen, pero eso sigue ocurriendo. Incluso acá tuvimos un retroceso con el proyecto de ley que se había publicado el 13 de junio, porque eso sí estaba corrigiendo esta misma situación. Ahora ya no la vuelve y la mantiene y la sostiene hoy en día. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta porque estamos en una instancia que es importantísima de corregir estos hechos que lo volvimos costumbre. Es hora de darle la vuelta a la página. Recordemos que acá ya estamos hablando de un código sancionatorio. No estamos pidiendo nada nuevo. Nos estamos equiparando directamente a las instancias mínimas, a los principios mínimos que tienen todas las demás administraciones que ejercen un control también sancionatorio por parte del Estado y que realmente lo que queremos con esto es fortalecer la administración aduanera para que no se distraiga con formalidades, con unos incumplimientos de errores, para que no castigue al empresario que está viendo, que está haciendo bien las cosas y que se equivoca, sino que realmente caiga con todo su peso sobre los informales, sobre los contrabandistas, sobre las empresas ilegales. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que se pueda desarrollar con un componente importante que creo que olvidé mencionarlo. Esto tiene que estar listo antes del 20 de junio del año 2026. Entonces, muchísimas gracias y le doy paso entonces a mis colegas o por si de pronto tenemos acá preguntas o si las hacemos al final. Muchísimas gracias a todos. ¿O tenemos preguntas? Bueno, buenos días, estimados Juan, y para todo tu equipo y mesa de Analdejo, un gusto saludarlo, mi compañero y socio amigo José Daniel. Y bueno, y un cordial saludo para todos los que a este momento están conectados en nuestra charla de cierre contable y fiscal, donde vamos a terminar una última parte. Denme un segundo, vamos a cuadrar el audio y ya sí con usted. Listo, perfecto. Entonces, les comentaba y los saludaba a todos porque ahora nos corresponde que tiene que ver con el cierre fiscal. Y es que en el cierre fiscal durante muchos años, pues siempre ha sido como una de las charlas tradicionales hablar de lo que es el cierre contable y fiscal, pero sucede algo con el cierre fiscal. Es que todos los años usted va a hacer todas las conferencias, lo digo hasta por las nuestras propias, como por la de compañeros y colegas externos, y es prácticamente la misma, ¿no? Cómo debe cerrar el activo, qué se sugiere, cómo reconocer el ingreso,
bueno, casi siempre son matices muy similares. Lo cierto es que hace muchos años, pues ya hemos venido hablando de ello y pues es muy probable que todos ya sabemos que hay que conciliar el banco, ya todos sabemos que pues la cuenta por cobrar que no se recupera, pues hay que deteriorarla. Los activos fijos tienen unas reglas propias de depreciación desde el año 2016, estamos hablando de normas de hace más de 10 años, por lo cual quiero tratar de que hoy conversemos de otros matices totalmente diferentes. Y quiero que hablemos de algo que está sucediendo hoy en día, que tiene plena relación es con lo que llamamos el ecosistema electrónico de la DIAN. Les quiero contar un poco qué ha pasado este año con ocasión a los cierres en renta, a las fiscalizaciones de beneficios de auditoría, por lo cual vamos más bien a tocar ello con el fin de ir planeando. Denme un segundo por acá, que a mí me encanta sacar algo que se llama el Excel pedagógico para que aclaremos ciertas ideas si hay al lugar. Entonces, en esta línea vamos a ver, o en esta media hora, vamos a ver la siguiente temática. Vamos a ver las siguientes temáticas. Y tiene que ver con el ecosistema electrónico, los contratos de colaboración empresarial. Vamos a hablar un poco acerca de las obligaciones y de los beneficios de auditoría. Arranquemos a hablar del ecosistema electrónico. Mire, hace 4 años hace 3 años estaba con el gusto de almorzar con otros colegas, o 4 años ya prácticamente, y en el almuerzo uno de los colegas dijo, nosotros hoy en día estamos discutiendo acerca de las normas, de si se puede, de no se puede, cómo se interpreta, pero al final todo va a ser lo que diga el ecosistema electrónico. En ese momento, cuando él afirma esas palabras, pues uno siempre al escuchar uno evalúa, y lo primero que dije, no es tan así porque sería dejar de forma muy básica nuestro sistema fiscal. Bueno, hoy cuando ya han pasado 4 años, cuando comenzamos a ver la experiencia con la administración tributaria, pues tienen un 95% la razón. Todo tu cierre contable, en este caso fiscal sobre todo, la mayor sugerencia que te podemos realizar desde Russell Bedford es: debes de conciliar tu ecosistema electrónico. Todo el ecosistema debe buscar ser conciliado. Miren, si hay normas de excepción, por supuesto, aquí traigo 3 motivos típicos de excepción. No obstante, debemos de buscar, priorizar, de que esas excepciones sean lo mínimo posible, de recordar un principio fundamental que es la materialidad, de recordar un principio fundamental, en este caso que quiero traer, que es la coherencia. Nosotros, y ya lo hemos dicho en las anteriores charlas, debemos de conciliar hoy el mundo electrónico. De acuerdo que pueden haber diferencias del mundo electrónico, como por ejemplo decir, es que la nómina electrónica se va a lo causado y yo declaro y reporto en exógena lo pagado. Más allá de cómo vaya el efecto lo uno o lo otro, lo cierto es que la nómina electrónica debe ser muy cercana a lo final que tú estás reportando el gasto laboral. La facturación electrónica, sea tanto en compra como en ventas, debe estar debidamente soportada. Y claro, el juego, si usted tiene sistemas de inventario, naturalmente no le van a ser concordantes las compras o los movimientos de inventario, porque usted puede comprar hoy o estoquearse, comprar mucha materia prima que espera, ejemplo, vender en enero o en febrero, y pues naturalmente tiene una gran cantidad de volumen de compra que el próximo año seguramente no va a tener. No obstante, está debidamente soportado con los documentos electrónicos. Y en aquellos donde no hay manejo de inventario, con mayor razón. Les quiero citar un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo. Y voy a citarlo a título propio de Russell Bedford. Nosotros en Russell Bedford, y hablo para muchas compañías también de comercio exterior, que en este caso son prestadoras de servicio, y ya voy a entrar a las de comercio exterior puro, y es ejemplo Russell Bedford, una empresa que prestamos servicios. En gran medida, pues todos nuestros servicios son facturados, es decir, nuestro ingreso es facturado.
Y voy a citar ejemplo, dice la norma que en la medida que vamos cumpliendo la obligación de desempeño del contrato, debemos ir reconociendo el ingreso. Entonces, vamos a partir del hecho que he comenzado a realizar una auditoría a algún cliente de comercio exterior o un proyecto, pues lo mínimo que voy a hacer es, si yo estoy teniendo esa figura y contractualmente lo tengo y es posible, debo de conversar con mi cliente antes que se acabe el año. Estamos a 12 de noviembre, tenemos casi hasta el 20 de diciembre, para decirle, voy a reconocerte un ingreso, tú también reconoces y por si acaso también te lo voy a facturar, a pesar de que me lo puedas pagar en una vigencia siguiente de acuerdo a lo contractual. Es decir, debemos de procurar de que esas excepciones, que si bien es cierto pueden estar debidamente justificadas versus lo facturado, sea lo menor posible, porque parto del hecho de que lo facturado pues ya debería ser casi que igual al ingreso. Sé que la diferencia es clara, sabemos lo que dice el artículo 28 del estatuto, pero procuren de que esto no suceda. En los costos, ¿cuáles son los costos? Por ejemplo, nosotros asesoramos a un cliente que gran parte de sus costos es nómina, también pasa mucho en comercio exterior, pues ya está la nómina electrónica. Esto técnicamente no debería de tener diferencia. Y ha habido mucho cuestionamiento, es que si envió la nómina electrónica o no la ha enviado, o la envió temporánea. Lo que ya hemos dicho muchas veces en doctrina es que no hay un régimen sancionatorio en la nómina electrónica, sino que ese régimen sancionatorio es el no envío, te puedes conocer el costo o gasto. O sea que si no lo has hecho hasta la fecha, realízalo. Cumple con ese deber de remitir la nómina electrónica para que comience a dar coherencia en los costos. Todo lo que es la importación de servicios técnicos o de servicios del exterior, llámese gastos en el exterior, llámese servicios técnicos de importación con destino a Colombia, todo eso tiene que tener el documento equivalente electrónico con no obligados a facturar. Bueno, aquí no es porque lo vamos a confundir. El documento electrónico con no obligados a facturar pues me va a ser concordante con esos costos y gastos que estamos soportando. ¿Y qué decir de las compras? ¿Qué decir de las compras? Y aquí me quiero poner un poco de las compras, pues una firma como nosotros, les puedo ser muy sincero, la mayoría de compras más bien serían de servicios, de pronto de opiniones de otros especialistas o de algunos servicios que requerimos, arriendo, todo lo demás, que con mucha facilidad soportado con factura electrónica. Pero quiero citar un ejemplo acá en comercio exterior, las importaciones. Naturalmente las importaciones que nos realizan desde el exterior no tienen documento equivalente electrónico porque no estamos obligados a hacerlo. No obstante, el principal soporte ahí siempre va a ser la declaración de importación. Entonces, en este sentido, empresas como de servicio que puedan estar en una zona franca o tengan comercio exterior o que no tengan y que propiamente no tengan un inventario, no estoy diciendo que la compra deba ser igual a lo otro, pero casi que debería ser igual. Las diferencias deberían de ser mínimas. Es como si ustedes tuvieran una fotografía, por lo cual aquí viene esta palabra que coloco acá, que es la coherencia. Los documentos electrónicos deben de tener coherencia con las declaraciones tributarias. Si yo estoy diciendo que tuve compras en una firma, ejemplo, cito a Russell Bedford, de 2.000 millones en compras de factura electrónica, pues uno esperaría que en gran parte en mis costos o gastos, diferente a nómina electrónica o a lo otro, pues tuviera algo de correlación y fueran 1.800 o 2.200 millones, una validación mínima que hay que realizar, que hoy el sistema de la DIAN está realizando. Entonces, este elemento es primordial. Esto es una lámina que ya venimos mostrando hace más de 3 años en la oficina y que juega un papel total. Cuando uno ve todas las revisiones de las declaraciones tributarias o visitas de la DIAN, literalmente es esta lámina que ustedes están viendo acá. Literalmente es pedir esta lámina que sea concordante tu declaración de IVA, que sea concordante tu declaración de ICA, y si hay una diferencia que no es justificada, pues hay que hacer la corrección. Hay que hacer las correcciones. No le tengamos tanto miedo a las correcciones como el no hacerlas, porque a veces siempre partimos del hecho, dejémoslo así y esperemos a ver qué pasa en el futuro. Sobre todo, ejemplo, con el ICA, que es uno de los errores más frecuentes. Sabemos que el ICA no necesariamente es igual a la renta porque hay muchos casos excepcionales, pero por lo menos tengamos identificados esos casos excepcionales.
Facturación electrónica, como les comentaba. Claro que hay que reconocer hay unas diferencias entre lo que es IVA y lo que es NIF y lo que es renta. Pueden haber momentos diferentes de su facturación, pero busquemos que esas situaciones estén muy identificadas. Voy a poner una diferencia básica del IVA. Un vehículo yo sí soy un concesionario que justo siempre hablo del nuevo carro de mi sueño. Roger va y compra el Porsche me lo facturan en diciembre, pero como me lo tienen que matricular y lo compré fue para regalo de año nuevo, me lo matricularán el año siguiente, pero la factura debe salir en diciembre para efectos de buscar la matrícula, pero puede ser que me lo entreguen en enero. ¿Cuándo se realizó el ingreso realmente? En enero, pero para efectos de IVA tuvo que haber sido en diciembre, es decir, una vigencia. Entonces, hay una justificación válida y razonable a ello. Entonces, ojo, más que razonable, legal. Entonces, el principal elemento que les quiero señalar acá es el ecosistema electrónico. Debemos sí o sí buscar que todos esos documentos sean coherentes. Yo siempre he juzgado mucho de que yo tengo el privilegio de ser contador y abogado, y uno juzga mucho a veces de la parte contable que tengamos que ser cuadriculados. Bueno, en el ecosistema electrónico debemos de buscar ser un poco cuadriculados, porque es la primera fuente de insumos que hoy va a tener elementos de fiscalización. Claro que nos pueden fiscalizar muchos otros elementos, pero ese va a ser uno de los principales. Si bien los acuses de recibido, recientemente hubo una sentencia del Consejo de Estado en el cual manifestó que para que usted se pueda descontar un IVA no necesariamente tiene que tener el acuse, lo realizó fue referente al tema del IVA. No obstante, no quiere decir que no tengamos que hacer los acuses. Si usted no lo ha hecho, realícelo, así sea de forma temporánea, así sea que ya hubiese pagado. Quiero citar también en este tema de lo que tiene que ver con el cierre contable y fiscal, el tema de un principio que lo ha desarrollado el artículo 18 del Estatuto Tributario y el artículo 102 por allá que habla de los contratos de colaboración empresarial, que tiene que ver tanto con el contrato de fiducia mercantil como con los contratos de colaboración empresarial, refiriéndome puntualmente al de cuentas de participación. En lo personal, es uno de los contratos que desde el punto de vista jurídico más me gusta, porque es eficiente, fiscalmente te propone unos ahorros de caja, comercialmente te proteges. El contrato en cuentas de participación tiene demasiados aspectos positivos. Tiene muchos privilegios, tiene mucha regulación por parte de la doctrina de la DIAN, pero tiene un pero gigante, que hoy en día solamente, particularmente lo recomiendo mucho cuando hay una realidad comercial muy demostrada y amplia. Y ese contrato en cuentas de participación tiene la dificultad de que no empata con los sistemas electrónicos o el ecosistema electrónico hoy en día de la administración tributaria. Y eso conlleva a que de manera inmediata active todos los elementos posibles de fiscalización por parte de la DIAN. Casi en todos los clientes que particularmente tuvimos acá en la costa Caribe, que tenían contratos, y algunos en Bogotá, que tenían contratos en cuentas de participación, prácticamente fueron objetos de fiscalización. Y es muy sencillo. Y es muy sencillo que ocurra eso por lo siguiente. Vamos a suponer de que Russell y Analdes sacan un producto muy especial que es devolución de saldos a favor. Entonces resulta de que nosotros somos expertos en saldos a favor, en devolución de saldos a favor en entidades de zona franca o de comercio exterior. Entonces Analdes llega y dice, mire, yo te voy a hacer el relacionamiento con clientes, tú pon tu capacidad técnica, nosotros nuestra capacidad técnica, y de lo que logremos devengar o ganar, pues tú te llevas un porcentaje y yo otro, pero para todos los efectos, la cara visible va a ser Russell. Entonces viene Russell y dice, bueno, ¿cómo nos fue este año? No, muy bien, nos ganamos 1.000 millones en devoluciones, dijimos que era 50 y 50. Entonces 50%, en este caso son 500 para Russell
y 500 para Analdez. Y no planteamos, sino que la utilidad era el mismo ingreso, es básico el contrato en cuenta. ¿Qué sucede? Que yo en facturación electrónica en Russell y en declaración de IVA, entonces en IVA yo tengo ingresos por 1.000. En facturación electrónica tengo ingresos por 1.000. Pero en renta tengo ingresos por 500. Automáticamente el sistema, como hoy se está viendo de la DIAN, a pesar de que yo haga un reporte exógena en un formato especial, está sugiriendo que le faltó incluir ingresos en la declaración de renta a Russell, por lo cual puede ser objeto de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a pedir? Pues deme muestra del contrato, déjame yo valido si estamos frente a un contrato, déjame yo valido si estamos frente a una realidad. Entonces, no podemos decir de manera concluyente, pero sí de forma superior, que tener contratos en cuentas de participación que tengan participación significativa en tus ingresos va a ser altamente probable que tengas fiscalización. Y uno de los elementos en los cuales más se va a enfocar la administración tributaria es si el contrato tiene sustancia económica y corresponde a una realidad y posiblemente corresponde a una práctica comercial. Y aquí me quiero citar un poco en lo que estamos viviendo hoy con la administración tributaria. La administración tributaria cada día tiene mayor número de funcionarios. Es más, lo veíamos en una charla este año donde la DIAN participaba y también decía, naturalmente, como todos, los funcionarios tienen una curva de aprendizaje, de poder detectar cuándo estamos frente a una potencial evasión o un abuso del derecho tributario y cuándo estamos realmente frente a una realidad económica en el cual pedimos requisitos de manera excesiva. Y recientemente todas las auditorías de fiscalización que hemos venido teniendo, pues están pidiendo requisitos totalmente excesivos. Y casi siempre los requisitos excesivos que se están dando es si el proveedor al cual se contrató de pronto no contestó el teléfono, de pronto lo visitaron y no tenía un letrero, o de pronto el proveedor trabaja desde su casa porque es un experto en asesoría, o porque no entienden la operación del negocio, o porque en vez de girarle un cheque le pagaron con unos bienes. Entonces cualquier cosa ya le genera sospecha. Naturalmente, pues cuando uno está nuevo, uno también es imperativo y comenzamos a caer, pues naturalmente, con esa amplia facultad que tiene la administración tributaria, en requerimientos y en discusiones que pueden tornarse a veces ilógicas. Más, yo les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, unos años atrás, en una devolución que hacíamos en Russell Bedford, nos estaban rechazando un gasto de capacitación. Nos estaban rechazando una firma de consultoría en el gasto de capacitación a los funcionarios. Y también nos estaban rechazando el gasto de movilización de los empleados. Entonces uno decía, ¿cómo van a llegar con la teletransportación? Entonces, a veces se cae en supuestos muy fuertes, en los cuales por ello es mejor buscar en lo posible que la realidad o las transacciones económicas sean lo más claras y lo más precisas, sin necesariamente decir que las volvamos complejas. Los contratos de fiducia mercantil, muy dado a, si bien de pronto no tanto al sector de comercio exterior, muy dado al sector de la construcción, juega el mismo efecto. Y acá, que sí es muy importante, sobre todo con las agencias de aduana, son los contratos de mandato. Mire, pues si usted está en comercio exterior, usted debe tener una conversación muy clara y profunda con las agencias de aduana, que muchas veces se convierte en un error algunas situaciones que pasan. Y les voy a decir cuál es el error frecuente que tenemos, y vuelvo y lo digo, empatando bien el ecosistema electrónico. Cuando usted contrata a una agencia de aduana, recordemos que ella trabaja bajo un mandato. Entonces, los mandatos pueden haber dos, uno con representación y otro sin representación. La mayoría de las agencias aduaneras, y esto mayor expertise aquí el equipo de Analdez y José, la mayoría trabajan sin representación, es decir, casi que todas las facturas del puerto, de casi todo, llegan a nombre de la llegan a nombre en este caso del importador o el exportador, y lo que hace la agencia de aduana simplemente es hacer los pagos. Entonces, resulta que realmente hay un mandato. Entonces, todas esas facturas que me emitió el puerto,
que pagó la agencia de aduana y que la agencia de aduana pues pagó porque yo le di el anticipo, pero que llegaron a nombre mío, la agencia viene y me las factura. Entonces me dice, ingreso propio 100, ingreso de terceros o pago a terceros 200, perdón, 1000. Entonces, ¿qué sucedió? Que aquí él viene y me reporta una serie de compras y por acá también vuelven y me reportan nuevamente esos 1000 dentro del ecosistema electrónico. ¿Cuál es la sugerencia que le hacemos acá? Si usted puede tener las negociaciones directas, porque sé que no todas se pueden, directamente con los precios, porque usted es un alto comercializador, realíceles de forma directa para que este ingreso llegue de forma directa o estas compras lleguen de forma directa a usted. Porque de lo contrario siempre vamos a tener esta situación y cuando llega usualmente la exógena y estamos pidiendo las devoluciones, siempre sale la primera lista. No cuadra con la agencia de aduana o no cuadra con ello. Entonces tenga ahí mucha relación y sobre todo mucha conciliación con su agente aduanero con el fin de evitar, o sea, en un proceso de devolución de IVA o sea, en un proceso de devolución de renta, pues situaciones que alteran el mismo ecosistema electrónico. Quiero pasarme a otro punto en estos 10 minutos que me quedan y tiene que ver con las obligaciones o los pasivos. Y aquí hay que diferenciar dos elementos. Y justamente unas sentencias que salieron este año prácticamente reafirmaron pues, lo que ya todos sabemos, la amplia capacidad de fiscalización que tiene la administración tributaria. Y hay que recordar que hay unos criterios para los que no están obligados a llevar contabilidad, soportar sus pasivos, y hay otros criterios para los que están obligados a llevar contabilidad, soportarlo. El presupuesto legal realmente basa en los elementos de prueba que sustentan la obligación. Y aquí usualmente contabilidad se hace con soporte de transacción contable, pero la administración tributaria también puede validar la realidad económica. Voy a citarles pequeños ejemplos. Soporte de transacción, pues naturalmente tenemos la factura de venta, tenemos las facturas de venta, si tenemos un préstamo podemos tener los pagarés o las letras, Acá que quiero hacer énfasis especial. Si usted tiene, por ejemplo, una zona franca y usted tiene un usuario en TAM, tenga muy de presente que si tiene obligaciones entre ambas compañías, sea producto de compraventa o producto de préstamos, busque en lo posible de soportarlo primero, sea con un contrato de mutuo, en caso de que sean préstamos, y segundo, evite, no porque sea ilegal, evite los pagos indirectos. ¿Qué es un pago indirecto? Resulta de que TAM tiene que pagarle la nómina a Zona Franca porque Zona Franca se quedó sin dinero. Entonces resulta que hay que pagar la nómina que son 500 millones. Entonces TAM dice, bueno, yo tengo el dinero acá, yo te voy a prestar el dinero para pagar la nómina, pero lo que yo hago o al proveedor o lo que tenga que pagar de la Zona Franca, pero entonces lo que yo termino realizando es que de TAM vengo y le pago al proveedor o de TAM vengo y pago la nómina. Pues uno dice, Roger, es que me ahorro el 4 por mí. Mire, ¿qué es lo que resulta de esto? No es ilegal, no es que esté mal, solo que cualquiera que venga a auditar, pensemos en un auditor nuevo en fiscalización que viene y comienza a entender cómo así que usted le debe dinero, pero porque le pagó la factura tal, pero porque le pagó la nómina también a su compañía, y cómo así que usted no es capaz de pagar su nómina, sino que comienza una discusión que es tan básica, que es muy básica, termina convirtiéndose en algo complejo, producto de ahorrarnos esos 4 por 1000. Entonces, en la medida de lo posible, evite esa serie de pagos. Entonces, ¿cómo le voy a abonar al pasivo? No, lo mismo, como yo te doy dinero, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pagar al proveedor de TAM o le voy a pagar la nómina de TAM y así la abono a la obligación. ¿Eso jurídicamente permitido? Sí es permitido, pero tiende a una confusión.
Entonces, la recomendación que les hago acá es busque que las transacciones y las transferencias sean directas y segundo, que tenga soporte con contratos de mutuo, muy a propósito que estamos a puertas del cierre de este año. Entonces, las obligaciones, casi siempre lo que termina pasando ahí, que justamente nos está pasando con un cliente ahora, donde tiene una matriz que le presta un dinero, pero a veces la forma como se hacen los pagos es que de pronto este le paga la nómina o este le pagó el transporte y va haciendo ese cruce de cuenta. ¿Y qué ha dicho el funcionario que literalmente es nuevo de la DIAN? Ha dicho, no, es que ese pasivo es inexistente. ¿Cómo el pasivo va a ser inexistente si efectivamente están los soportes y las transacciones contables? Pero llegó al punto de decir que era inexistente. Entonces, citando normas que ni siquiera al lugar. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Comienza uno unas discusiones realmente innecesarias o que uno deja acumular y acumular esas obligaciones. Disculpen acá, hablar de los descuentos tributarios para efectos del cierre contable y fiscal. Mire, casi cuando entramos a los nuevos clientes, y a pesar de que esta norma es del año 2019, aunque pues fue derogada y luego en el 2020 y ha tenido una importante jurisprudencia, y que este año hubo también otra jurisprudencia muy buena referente, si bien no directamente a esta norma, sino una norma antigua, pero nos sirve para traer la colación que tiene que ver también con las mejoras a los activos o las repotencializaciones, lo que se llama en inglés los overhaul, recuerde que cuando usted compra un activo fijo real productivo, aquel bien que es tangible, aquel bien que participa de forma directa en la producción del bien o el servicio, el IVA que usted paga, usted se lo puede descontar en renta, no se registra como un mayor valor. Así que si usted este año hizo inversiones en activos fijos reales productivos, recuerde que eso los puede descontar. ¿Cuánto es el tope de descuento? Hasta el mismo valor del impuesto, pero como ya sabemos que aquí tenemos ese Frankenstein de la tasa mínima de tributación, pues podemos decir que hasta un 85% del impuesto. Entonces, es un gran beneficio que quiero recordar, no se puede dejar perder. Y recordar los temas del beneficio de auditoría. En los temas del beneficio de auditoría, debemos de tener muy de presente que el término, hay un proyecto de reforma tributaria que ya me voy a referir a ella, pero si usted este año nuevamente está aumentando su impuesto a 6 meses, 12 meses, de 10 clientes que nosotros prácticamente se fueron con beneficio de auditoría, puedo decirles que fueron auditados en el programa de beneficio de auditoría en promedio el 30%, el 40%, es un promedio muy alto. Entonces, tengamos muy de presente que si vamos con beneficio de auditoría, tener todo muy en regla, porque va a ser altamente probable que pueda ser objeto de fiscalización, y más si usted no empata en el ecosistema electrónico. Y por último, y como postcrédito para el cierre fiscal, nosotros debemos de estar día a día qué está pasando con el proyecto de reforma tributaria. Téngase presente que pueden haber cambios significativos que pueden afectar su cierre y que también usted puede planear. Por ejemplo, si se incrementan los dividendos, por ejemplo, si aumentan los temas del IVA. Entonces vamos a suponer que somos un hotel, estamos haciendo un trámite muy grande de IVA y resulta que ya ahorita el IVA en la hotelería para extranjeros va a ser grabado. Pues prefiero mejor sostener ese flujo de caja para todos los nuevos bimestres que se vienen. Entonces, tengan muy de presente, o si soy una empresa de desarrollo, tengamos muy de presente que este proyecto de reforma tributaria tenemos que estar todos los días muy atentos si pasa o no pasa, porque recordemos en materia legislativa es muy difícil predecir. Hemos visto cómo los otros proyectos de reformas pensionales, de salud, pues están un poco frenadas. Hoy realmente solo han pasado dos, que fue la primera reforma tributaria y una reforma en derecho laboral. Ahora bien, no sabemos qué va a ocurrir con este proyecto de reforma. Se habla de grandes problemas de flujo de caja que tiene el Estado. Toda la vida hemos sabido que el Estado tiene problemas de flujo de caja. Entonces, habrá que estar muy, muy, muy detenidos si pasa o no pasa, porque en caso de que comience a pasar, pues hay que hacer todos los respectivos estudios. Entonces, bueno, ahí fue media hora exacta en la cual pues pudimos hablar de los elementos que en lo personal considero más
significativos para este cierre fiscal, que tiene que ver todo con el ecosistema electrónico. Entonces, quiero darle paso a mi compañero José Daniel para que pues prosiga con los otros elementos. Hola, muy buenos días para todos. Feliz de estar en este espacio con ustedes el día de hoy. Obviamente muy complacido de estar en casa con nuestros amigos de Analdex. Y el día de hoy vamos a ver algunos aspectos importantes que hemos tenido en cuenta para el cierre 2025. Más allá, obviamente, de lo que nos explicó Juan Diego, lo que nos explicó Roger, para nosotros en materia de comercio exterior y en materia de cambios existen, digamos, como varios aspectos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, sabemos que a nivel país existen muchas sociedades de comercializadora internacional que están habilitadas ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y el ministerio, pues en su momento les otorgó la calificación o habilitación con base en la información o el proyecto que ustedes presentaron ante ese ministerio. Es importante traer y resaltar que el Ministerio de Comercio Exterior expidió la circular 003 el 2 de abril de 2025. Generalmente casi nadie conoce esta circular. Y en esta circular estableció e informó el Ministerio una obligación de la CI, en algunos casos de reportar y en algunos casos de solicitar autorización. Cuando existe cambios en razón social, cuando existe cambios en la dirección, en los representantes legales, cambios en los socios, en el personal directivo, o cuando se cambian los agentes de aduanas, o cuando se cambia nuevos o se incorporan nuevos productos a exportar. Es decir, una compañía fue habilitada ante el ministerio para exportar combustible, pero va a exportar también un mineral. Entonces hay un nuevo producto a exportar. O puede cambiar de mercado, o cambia de sistema informático de control de inventarios. Entonces, en esos casos, pues el ministerio está a través de la circular obligando a la sociedad de comercialización internacional a mantener obviamente toda la información actualizada ante ese ministerio. Porque el ministerio está vigilando de que todas las sociedades de comercializadora internacional mantengan el cumplimiento de requisitos durante el término de vigencia de la CI. Y eso implica todo este tipo de actualizaciones. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a la fecha están empezando a llegar requerimientos del ministerio. Requerimiento en donde informa, usted cambió la razón social y no me lo informó, usted cambió el representante legal y vemos en el RUES que usted no me informó usted está incluyendo una nueva subpartida arancelaria que cuando la comparo con con el plan exportador que usted me presentó en su momento para la habilitación, está incluyendo una nueva subpartida, es decir, un nuevo producto que no estaba contemplado y no me lo ha informado y no ha solicitado autorización previa para obviamente exportar ese nuevo producto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque hay una consecuencia. La consecuencia es, según el ministerio, es que no se mantienen los requisitos o según interpretación del ministerio, es que no se mantienen los requisitos que dieron origen a la respectiva habilitación. Entonces, no solamente esta circular de hace 6 meses, pero no solamente están en estos momentos empezando a llegar requerimientos, están empezando a notificar cancelaciones de sociedades de comercialización internacional por no cumplir con esta circular. Entonces, en primer lugar, importante tenerlo en cuenta.
En materia cambiaria, vamos a ver algunas actualizaciones que vienen desde la circular reglamentaria externa de SIP, del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del 12 de septiembre de 2023, y unas resoluciones expedidas por la DIAN en materia de acción cambiaria, que yo creo que es lo que más en estos momentos eh, importa para el cierre 2025. Entonces, sí me gusta, obviamente todo el tema de acción cambiaria tiene un principio, y me gusta, digamos, como empezar por el principio para entender a qué se ve todas estas normas y todas estas ampliaciones que ha dado la DIAN o sus ampliaciones para presentar esa información exógena. Entonces, pues en primer lugar, el Banco de la República, el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, el 27 de agosto de 2021 comenzó, digamos, empezó a lanzar el nuevo sistema informático eh, cambiario, porque obviamente estaba el sistema estadístico cambiario, pero eso llevaba más de 20 años, digamos, funcionando. Y lo que entendía el Banco de la República es que ese sistema, pues, ya debía actualizarlo para, obviamente, tener todos sus procedimientos de manera electrónica, porque antes ustedes recuerdan que existían unos formularios y los formularios se debían diligenciar y se debían radicar. Entonces, y ya después los bancos debían retransmitir esa información y entregársela al Banco de la República. Entonces generaba que prácticamente los formularios fueran documentos físicos, no documentos electrónicos. Entonces, al lanzar este nuevo sistema, pues empezó con una fase 1. Ese 27 de agosto de 2021 lanzó la fase 1 del nuevo sistema estadístico del Banco de la República. Entonces dijo que todos los desapareció el formulario 11. Entonces, como desapareció el formulario 11, se convirtió en forma electrónica, y ahí todo lo que se trataba de registro, sustitución y cancelación de inversión extranjera, en donde no había movimiento de divisas, porque trataba de un aporte en especie, se trataba de aporte de un contrato, aporte de una marca, donde obviamente se considera una inversión internacional, pero no hay divisas involucradas. Pues en ese caso, pues se podía registrar la inversión, desapareció el formulario 11 y todo se hacía de forma electrónica. Después, el 12 de septiembre de 2023, emitió una nueva circular el Banco de la República, el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República, en el Boletín 37. Y en ese Boletín 37 del 25 de septiembre del 23 ya lanzó la fase 2, donde dijo en esa fase 2 ya no solamente el registro de inversión extranjera sin canalización de divisas se va a hacer de forma electrónica, sino prácticamente ya todas las operaciones del Banco de la República se van a hacer en forma electrónica. Por eso los bancos, los intermediarios del mercado cambiario, los bancos empezaron a transmitir electrónicamente. Y fuera de eso, los titulares de cuenta de compensación empezaban a hacer las transmisiones electrónicamente, y prácticamente desaparecieron todos los formularios. Ya desapareció el formulario 6 y 7, ya se convierte en una forma electrónica informe de créditos externos. El formulario 10, que antes se conocía como el informe de movimientos, registro y cancelación de cuentas de compensación, ahora pasa a ser ahora pasa a ser de manera electrónica. Entonces, desde el año 2016 se eliminó el formulario 1, 2 y 5. Y ahora en septiembre de 2023, pues eliminan los formularios 3, 4, 10, se eliminó el 11. Entonces prácticamente no quedó ningún formulario ante el Banco de la República. Por eso ya son declaraciones de datos mínimos y ahora son declaraciones electrónicas. Entonces, eso implicaba que obviamente el banco, al lanzar su nuevo sistema, pues también tuvo que modificar la normatividad, en donde empezaron a ver
diferentes cambios, en donde se unificó el informe de excepciones a la canalización por la declaración electrónica de cambio de créditos externos. Los titulares de cuenta de compensación deben estar creados como actores, entonces eso implicaba que ya no era un formulario que debía firmar el representante legal de determinada compañía, sino que tenía que identificarse como actores en el sistema del Banco de la República. Entonces, así como obviamente el MUISCA para presentar declaraciones de renta, obviamente para presentar obviamente declaraciones aduaneras debían estar creados, eso implicaba que también los bancos de la República también tenían que registrarse como actores. Y así acá se generaron un sinnúmero de problemas porque muchas empresas cometieron el error en solamente en este registro, porque implicaba que el actor debía ser la empresa o la compañía y obviamente enlazarla obviamente con otro actor que es el representante legal de cada compañía. Y en algunos casos, eh, aunque la compañía era la titular de cuenta de compensación o la titular de la cuenta en el exterior, en muchos casos en este registro cometieron muchos errores y quedaba el registro a nombre de la persona natural representante legal de la compañía. Y eso implicaba que durante ese tiempo, en muchos casos, están presentando eh, 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 informe de movimientos de las cuentas de compensación, pero cuando uno mira en la práctica, están presentando el informe de movimiento de una cuenta registrada a nombre del representante legal. Y eso obviamente está totalmente prohibido porque en las cuentas en compensación no se pueden realizar operaciones diferentes al titular. Entonces queda el registro a nombre de la persona natural, pero la cuenta a nombre de la empresa. Y se incumple obviamente esa prohibición en materia cambiaria. También otros cambios se podrá transmitir, anular y corregir declaraciones de cambio e informe de movimiento por una cuenta cancelada. Eso no estaba permitido antes. Si se anula una cuenta de compensación, automáticamente se anulan todos los informes que hayan presentado. Eso no estaba permitido antes. Se permite, obviamente, la cancelación dentro del mismo mes. O sea, se registra una cuenta de compensación para, obviamente, canalizar determinada operación de obligatoria canalización. Y si no va a realizar ninguna otra operación, se puede cancelar dentro del mismo mes. Antes había que esperar un mes y se modificaron especialmente los archivos XML y su forma de envío ante el nuevo sistema del Banco de la República. Entonces, todos estos cambios que implicó, estamos parados en 12 de septiembre del 23 y en ese momento, pues se estaba presentando el tercer trimestre de la información exógena del 2023 para los titulares de cuenta de compensación y para los IMC. Entiendo que lo que pasó, a manera de conclusión, es que el Banco de la República no se comunica internamente con la DIAN. Esa podría ser una primera conclusión. Entonces, ¿por qué? Porque en últimas, como que tomó por sorpresa la DIAN esta nueva circular reglamentaria que cambió todos esos procedimientos, cambió sí, cambió los procedimientos, cambió la norma porque volvió todas formas electrónicas y cambió su sistema informático en materia cambiaria. Cambió sus archivos XML. Entonces, la DIAN que dijo, tengo mi sistema y tengo mi normatividad para recibir la información exógena cambiaria del cuarto trimestre de 2023, pero no me va a servir de nada, porque no está adecuada la nueva normatividad del Banco de la República, no está adecuado a los archivos XML del Banco de la República para obviamente hacer interoperabilidad si deciden compartir información. Entonces, a través de esta resolución del 19 de enero, pues suspendió obviamente los respectivos términos para presentar esa información. Todos la conocemos. También, el reporte se debió haber hecho en julio, durante el mes de julio de 2024, y la DIAN dijo, no alcanzo, obviamente, a tener mi nuevo sistema, entonces voy a aplicar un poco de lo que hice, lo que he venido haciendo desde el decreto 390 de 2016, así lo llama con el 659
de manera diferente, pero está suspendiendo la vigencia de determinada norma hasta que la DIAN autocertifique que tiene su nuevo aplicativo informático para la información exógena cambiaria. Y se deberá presentar durante el término de 6 meses adicionales. Eso fue lo que dio esta resolución. Pues después la DIAN expidió obviamente la resolución 180 del 26 de septiembre de 2024. Y en esta resolución 180 ya dijo, voy a solicitar una nueva información, cambiar y reportar a la DIAN. Pero ahí no estaba el nuevo aplicativo. Ahí no estaba diciendo tampoco, o no estaba certificando que tenía un nuevo aplicativo, obviamente para recibir la información exógena. Entonces voy a estar moviéndome entre la circular 180 del 26 de septiembre de 2024 y la resolución 204 del 3 de abril de 2025, que sí certificaba el aplicativo y que ya certificaba que existían ya los formatos para recibir la información. Entonces, voy a estar moviéndome entre una y otra. Entonces, la resolución 180, acá es importante tener en cuenta esto, porque dice cuál es la información a reportar a la DIAN de parte de los titulares de cuentas, de parte de los titulares de cuenta de compensación. Y lo que dice ese artículo 1.1 de esa resolución es que se debe reportar información respecto a los siguientes numerales cambiarios. Y establece una lista en materia de importaciones de bienes, en materia de exportaciones de bienes, en materia de endeudamiento externo, establece una lista de numerales cambiarios. Y esta lista de numerales cambiarios, si ustedes miran, no coincide con el anexo, o sí coinciden, pero es más reducido, estos numerales cambiarios es mucho más reducido que el anexo 1 a la circular reglamentaria de SIP del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República. Es mucho más reducido los numerales cambiarios que trae esta resolución. ¿Y por qué es más reducido? Y acá hay que reconocer, digamos, que hizo el esfuerzo la DIAN. Aquí sí se reconoce el esfuerzo, porque la DIAN hizo el esfuerzo de solicitar solamente información que sea de su competencia para fiscalización. Entonces, la DIAN no va, aunque exista, digamos, como la operación, aunque exista la operación o el movimiento en la cuenta de compensación, entonces, aunque exista el movimiento de la cuenta de compensación, si se trata de una operación que no corresponde a un numeral cambiario de los que establece esta circular 180, es porque no se debe informar. ¿Y por qué no se debe informar en la información exógena cambiaria? Porque no es competencia de la DIAN. Contrario a lo que decía antes, pues se tenía que informar todo. Si fuera competencia de la Superintendencia de Sociedades, tratando, por ejemplo, de un crédito o un endeudamiento externo relacionado con capital, cuyo propósito sea capital de trabajo. Entonces, eso es competencia de la Superintendencia de Sociedades. Esa operación no la fiscaliza la DIAN. Entonces, en ese caso, pues, si se trata de si en la cuenta de compensación una persona jurídica recibió un crédito externo para capital de trabajo diferente a comercio exterior, en ese caso, pues, lo canalizó a través de la cuenta de compensación, pero no se debe informar en la información exógena cambiaria. Entonces ya es más reducida la información en este momento que debe reportar a la DIAN en exógena cambiaria que la que se tenía que reportar anteriormente. Entonces, ¿qué se debe informar por parte de los titulares de cuenta de compensación? Pues operaciones de cambio iniciales junto con devoluciones, cambios, correcciones y más declaraciones de cambio. Eso se debe informar. Desembolso o amortización de créditos externos con razón o no de canalización registradas al Banco de la República por personas naturales. Es importante recordar que la DIAN tiene plena competencia para fiscalizar los créditos en moneda extranjera de las personas naturales, sea endeudamiento pasivo o endeudamiento activo. Recordemos que el endeudamiento activo es cuando
La persona natural residente es el acreedor y endeudamiento pasivo es cuando la persona natural residente es el deudor. Entonces, se tiene que informar cuando es una persona natural, porque la DIAN tiene plena competencia. Y cuando son operaciones de cambio iniciales por amortización de créditos externos, con o sin razón de no canalización que se pagan con el producto de una exportación para una persona jurídica, ese sí se debe informar. O endeudamiento externo con razón de no canalización, cuyo propósito sea la prefinanciación de una importación, ese se debe informar. Mira que es capital de trabajo relacionado con comercio exterior. Ese se debe informar, pero el que sea capital de trabajo diferente a operaciones de comercio exterior, para operaciones de comercio exterior, ese no se debe informar en la información externa cambiaria porque no es competencia de la DIAN. Y los datos de las declaraciones aduaneras de importación o exportación o los documentos que hagan sus veces. ¿Qué trajo también esta artículo 180? Dijo que algo muy importante que trae, digamos que se debe presentar en la información externa cambiaria, es que se debe informar el origen o el destino de los recursos canalizados a través de la cuenta de compensación. ¿Eso qué implica? Que la DIAN va a revisar, obviamente, lo más importante, que sea una operación de obligatoria canalización. Y va a verificar, de acuerdo a lo que uno ve, cómo están diseñados los formatos, va a verificar el principio de coincidencia en operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque viene siendo importante, porque empieza a tener plena relevancia la calificación. Porque si miramos el régimen sancionatorio cambiario administrado por la DIAN, pues lo que dice es sancionable tratar una operación de comercio exterior, sea importación o exportación, cuando en el fondo de servicios y es sancionable con el 100% valor de la operación. Y tratar una operación de servicios, cuando en realidad es una operación de comercio exterior, es sancionable con el 100% del valor de la operación. Entonces, va a verificar el origen y va a verificar también el destino de los recursos. Entonces, el destino es generalmente el principio de coincidencia, que es muy importante cumplirlo en operaciones de comercio exterior. Para mí es muy importante revisar, vamos a más adelante, resolución 204 y la vigencia. Cuando miramos la vigencia de la norma, que yo creo que lo que miramos primero los abogados, entonces no puedo dejar soy abogado, entonces no puedo dejar de ser abogado y siempre que miro una norma, miro el nombre, el artículo 1, es decir, a quién le aplica, y me voy para el final, para mirar la vigencia de la norma. Y ya ahí empiezo, después de que tengo eso claro, como que ya empiezo a leerla de manera integral. Entonces lo que me dice es que, mira que nos dio como una prerrogativa. Dice que los titulares de cuenta de compensación deberán presentar a la DIAN los datos relativos al origen o destino de los recursos, así como los datos de las legalizaciones de desembolso de créditos externos que hayan financiado importaciones de bienes o amortización de créditos de prefinanciación con el producto de exportaciones, solo respecto a operaciones canalizadas o legalizadas a partir del 1 de abril de 2025. Eso dice la norma, pero miren la fecha de la resolución, dice 3 de abril de 2025, pero dice que debemos legalizar a partir del 1 de abril, como si tuviera aplicación retroactiva. Y también dice la misma norma, artículo 3, la presente resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el diario oficial. La resolución es del 3 de abril, si usted mira el calendario es un jueves, y fue publicada el 4 de abril, es decir, un viernes. Dice que al día siguiente, el sábado no es día bancario, el domingo no es día bancario. Entonces, la resolución rige a partir del 7 de abril de 2025. Pero la norma dice 1 de abril de 2025. Entonces, acá es muy importante validar que tenemos como un espacio de, primera conclusión, tenemos un espacio como de 7 días. Es muy importante validar
esa información respecto al origen o destino de los recursos la hacemos a partir del 7 de abril que tiene vigencia la norma o lo hacemos a partir del 1 de abril de 2025 que es según lo que indica la norma. Pensaría que como la norma no ha sido analizada obviamente por ninguna autoridad administrativa, por el Consejo de Estado, pues en últimas, pues si la norma dice 1 de abril, tiene que tener, está teniendo una vigencia retroactiva. Y hay unas sentencias de la Corte Constitucional que ahí se los pongo, un concepto de la Sala de Consulta de Servicio Civil, dice que en algunos casos, si la norma lo expresa, puede tener aplicación retroactiva. Entonces, y segundo, es muy importante que mira que la norma dice el origen o destino de los recursos declarados solo respecto a operaciones del 1 de abril de 2025. Es decir, ahora nos estamos poniendo al día desde el cuarto trimestre de 2023. Pero parece como si, aunque la norma lo diga, se va a olvidar, no tenemos que enviar esa información, no tenemos que enviar información ni durante el último trimestre de 2023, ni durante el 2024, y solo a partir, ni el primer trimestre de 2025, solo a partir del segundo trimestre 2025. Ahí debemos empezar a informar sobre el origen o destino de los recursos, así los formatos los tengan, porque si lo tienen, me están entregando información con errores. Si lo entregan, formato 180, resolución 180, volvemos, formatos que tienen la información exógena, 1059, exportación de bienes, no ha cambiado, 1060, importaciones de bienes, 1061, endeudamiento externo, para personas naturales o jurídicas respecto a operaciones solo competencia de la DIAN, como lo decía anteriormente. 1062, ahí vienen información de datos mínimos por servicios y otros conceptos y por inversiones financieras. Ahí se presenta. El 1066, pues obviamente acá muy importante porque como obviamente la norma trae la posibilidad, la norma del Banco de la República trae la posibilidad de corregir en cualquier tiempo y presentar unas declaraciones de cambio de derivadas y anulaciones, pues estas se presentan en el 1066. En el 1067 legalización, en el 1070 informe de ausencias, operación a reportar y trae obviamente que en caso de, eso no estaba antes, que en caso de ser titulares de 2 o más cuentas, pues se debe presentar en un mismo archivo XML. Obligaciones, pues obviamente viene siendo igual identificar cada operación de cambio inicial, devolución o cambio con una fecha y un número interno y remitir las correcciones y las nuevas declaraciones. Aquí obviamente esto no ha cambiado mucho. Que hay de nuevo, empieza también a fiscalizar cuando se utiliza un agente de recaudo y pago internacional. Entonces, cuando se utiliza una persona, recuerden que en las operaciones de comercio exterior debe existir el principio de coincidencia, pero hay una excepción o hay una cierta flexibilidad. Entonces se permite, obviamente, recibir las divisas de un agente de recaudo y pago en el exterior diferente a quien aparezca en los documentos aduaneros. Entonces van a verificar cumplimiento de requisitos en esa gestión de recaudo y pago internacional de parte de un agente de recaudo, porque se recibe de una persona diferente. Entonces aquí se tiene que identificar cuando se acude a un agente de recaudo y pago. Se tiene que identificar plenamente. Eso ya va a empezar a generar alguna alerta de que obviamente ahí no hay principio de coincidencia, pero si está debidamente soportado, pues se mitiga la sanción del 100%. Cuando hay cambio de declaraciones, se informa para la DIAN con el código 3, cuando es devolución con el código 2. Y obviamente las correcciones y más declaraciones van en el formato 1066. La regla de disponibilidad, esto es algo realmente nuevo y lo más importante es la circular 180. Me dice que cuando se canalicen operaciones de cambio iniciales por importaciones, exportaciones, endeudamiento externo relacionado con comercio exterior o exista un cambio de declaración de cambio, la declaración
incluye alguno de esos conceptos anteriores. Si está disponible en el momento de la presentación, pues incluye de manera directa el 1059, 1060 y 1061. Esto es solamente para que obviamente lo tengamos muy claro, declaraciones de cambio iniciales, devoluciones y cambio de declaración. Porque si se trata de los mismos conceptos, pero se trata de una corrección o se trata de una anulación y la nueva declaración canalizó pagos por concepto de comercio exterior, pues obviamente ya no va en los formatos 1059 y 1060, sino que se incluye en el formato 1066 toda la información aduanera. Y la regla de disponibilidad también dice, si no está disponible en ese trimestre que estoy presentando esos formatos, pues ya acá cambia. Y es muy importante el cambio, porque recuerden que la norma anterior decía, se debe presentar dentro del mes siguiente a que el importador o el exportador tuvo acceso a los documentos aduaneros. Y el acceso realmente se daba cuando la agencia de aduanas remitía las declaraciones al declarante. Y en este caso no, ya digamos el tiempo se reduce. Ya es un mes a partir de la fecha del levante en una declaración de importación, eh, fecha definitiva cuando se trata de declaración de exportación y fecha de factura cuando se utiliza la factura. Y de no estar otra regla de disponibilidad, pero solamente para aplicar el trimestre 4 de 2023, el 1, 2 y 3 de 2024, es decir, hasta septiembre de 2024. Si la información la tenían hasta septiembre de 2024, esa la pueden incluir de manera directa en los 1059 o 1060. Pero si una información aduanera la obtuvieron el 10 de octubre de 2024, ya se incluye en el 1067. Eso es importante. Y no ha cambiado la regla, porque algunas operaciones se siguen, aunque tengan declaración aduanera, se sigue teniendo en cuenta la factura comercial para operaciones de tráfico postal, para operaciones celebradas por residentes en el país desde o hacia zonas francas, se manejan con factura. Las modalidades de exportación temporal para la importación en el mismo estado se manejan con factura. Y la norma dice las operaciones de exportación relacionadas con el aprovisionamiento de buques o aeronaves, dice se manejan con factura, la 180. Pero entiendo que la DIAN no se comunica como que internamente tampoco, porque también posteriormente emitió la resolución 182 y dijo que estas operaciones del aprovisionamiento de buques o aeronaves ya todas requerían la solicitud de autorización de embarque. Entonces, van a tener todas esas operaciones tienen su respectiva declaración de exportación. Entonces, en ese caso, pues, considero que por ser una norma posterior, esta operación ya no aplica y se debe legalizar no con factura comercial, sino con declaración de exportación o documento aduanero. También la resolución 204 del 3 de abril dice que los obligados pueden reemplazar en cualquier tiempo los archivos XML con el concepto número 2 reemplazo, pero es muy importante tener en cuenta lo que dice el decreto 2245, artículo 11. Es decir, esto se puede reemplazar en cualquier tiempo, así lo diga esta resolución 204. Pero el régimen sancionatorio dice, sí, se puede reemplazar en cualquier tiempo antes de la formulación del pliego de cargos. Si la DIAN formula pliego de cargos, notifica acto de formulación de cargos, a partir del momento ya no se puede, se configura la infracción y no se puede reemplazar ningún documento relacionado con la información exógena cambiaria. Estos eran los plazos que estaba o que teníamos antes con la resolución 204, pero obviamente ustedes saben que la DIAN expidió la resolución 230 del 20 de octubre de 2025 a petición de muchos gremios y a petición de muchas entidades bancarias. Lo dijeron, 6 meses es muy poco como para entender bien la norma, 6 meses es muy poco para en algunos casos diseñar un nuevo aplicativo interno, porque muchos bancos obviamente tienen sucursales o filiales en el exterior y prestan un servicio adicional que facilita un poco las transmisiones ante el Banco de la República, las transmisiones en la información exógena cambiaria ante la DIAN.
Entonces lo que dijo es, toda esa información del último trimestre de 2023 y todo el año 2024 ya no se debe presentar a más tardar el último día calendario del mes de octubre de 2025, sino que debe presentar a más tardar el último día calendario del mes de enero de 2026. Y toda la información del año 2025 y el primer trimestre de 2026 se debe presentar a más tardar el último día calendario del mes de abril de 2026. Y a partir del 1 de abril o del segundo trimestre de 2026, pues obviamente se atenderán estos, los, eh, los calendarios o los plazos contenidos en la resolución 204, que son estos que ven ahora. Entonces es muy importante que es lo que estamos viendo porque están llegando muchas fiscalizaciones en materia cambiaria y hemos visto muchos errores de los titulares de cuenta de compensación. Recordar que un único mecanismo de canalización para operaciones de obligatoria canalización es acudir ante un banco nacional o IMC o la cuenta de compensación. Hay que guardar el principio de identidad en materia de comercio exterior. Obviamente que y que existe cierta flexibilidad cumpliendo ciertos requisitos, cesionario o ente de recaudo y pago, y que en materia, que también lo estamos viendo en la práctica, y que en materia cambiaria está prohibida la compensación, está prohibida la condonación, está prohibido el pago en efectivo, y, y por último, pues agradecerles a todos el espacio y quedo muy atento a las preguntas que tengan ustedes. Entonces, perfecto. Gracias totales. Ese gracias totales, es increíble cómo es artista inmortalizó esa frase, ¿no? Bueno, de verdad que al grupo de Analdes, muchas gracias. Y José, creo que hay unas preguntas puntuales. Por ahí vi una acerca de los estratos bancarios. Sobre eso ya por fin la DIAN tomó una posición lógica. Y pues naturalmente los estratos bancarios, que son entidades financieras que están obligadas a emitir estrato bancario, puede servir como costo y gasto y como soporte. Es importante advertirlo porque pues llegó un momento que sí no era, que no era, pero ya tal vez no sí, las entidades financieras, pero pues quedó un segundo problema, qué pasa con las fiduciarias y con las otras entidades que también emiten el conto bancario, pero con lo que son las entidades financieras sí es totalmente válido como soporte para costo o gasto. Y bueno, no, realmente mucho tema aún nos queda por hablar del cierre, sabemos la limitación un poco del tiempo y que le doy paso a las preguntas que tengamos de los otros, de las otras personas que consultaron. Listo, muchas gracias. Vamos a comenzar a leer las preguntas. Tengo por acá a Rafael Quintero. En el ejemplo de aprehensión de mercancía por error u omisión de dirección en el RUT, ¿de cuánto es el valor de rescate? Hola, muy buenos días de nuevo. Bueno, depende en dónde se haya generado el rescate. ¿Por qué? Porque digamos que esto viene siendo como una cadena de errores que se vayan desarrollando y que así todavía lo mantiene la legislación aduanera. Recordemos que inicia con una medida cautelar que se llama la retención temporal de las mercancías, que per se uno debería de poder corregirla simplemente, digamos, como demostrando directamente que allí se encontraba, que pudieron ubicar al importador. Yo allí recomendaría tal vez que se pudiera solicitar que pudiera intervenir el comité de aprehensiones de la DIAN, ¿sí? Hemos tenido unos casos en donde el comité termina por confirmar la decisión, pues finalmente esto tampoco es una decisión vinculante, pero pues es necesario también como para poder ejercer, digamos, esa realidad operativa de lo que se está desarrollando. Pero ¿qué es lo que pasa? Si definitivamente esto no se pudo resolver en esta instancia, ya llega la aprehensión. Con la aprehensión el rescate sería del 50% y después cuando ya quedaría en un escenario de decomiso, ya el rescate subiría a 75%. Entonces, nótese, digamos que esto es muy grave también porque desde nuestro punto de vista es completamente desproporcional
¿Cuál fue el error? Que fue una omisión de actualización del RUT por un solo número dentro del local comercial, para la consecuencia que es un decomiso o digamos una multa completamente confiscatoria que es del 75% del valor de las mercancías. Entonces, para que lo tengan en cuenta, revisen muy bien el RUT, revisen muy bien cuáles son los depósitos que allí tienen consignados, porque cada vez es mucho más común estos programas de fiscalización de la autoridad aduanera solamente para verificar ese espacio. Listo, Juan. Muchas gracias. Por acá tengo a Eduardo López. Somos una fábrica en zona franca de motores y hemos identificado que la agencia de aduana ha cometido errores en el DI con el número de chasis del motor versus el real. Comprendiendo que es informativo, ¿es posible corregir el DI con el número del chasis correcto? Sí es posible, pero depende mucho de cuál fue el error dentro del serial. ¿A qué me refiero? Acá tienes que revisar dos normas. Revísate el decreto 659, ¿sí? Pues que está haciendo unas modificaciones en la NS 65, y en especial revísate la resolución 185, sobre todo esa última, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que lo más importante acá hay que tener en consideración es si ese error tiene alguna incidencia en algo que la DIAN ha denominado como si fuera mercancía diferente. Y en esa resolución 185, en el 659, ¿qué te dice que puede ser mercancía diferente? Mercancía diferente puede ser la omisión total del serial, pero tú acá me estás diciendo que no es una omisión total, sino que se equivocaron en algunos números. Entonces depende de ese error cómo lo califique la resolución 185. Te voy a colocar un ejemplo porque así lo trae la resolución y más o menos me acuerdo. Dice que tú lo tienes, que el serial dentro del chasis es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y tú lo colocaste dentro de la declaración como 1, 2, 3, 4, 7, es decir, hay una equivocación parcial, una omisión parcial, y esto no te configuraría una causal de aprehensión por mercancía diferente. Ojo, porque te lleva, a pesar de ser formal, a una causal de aprehensión, porque lo podría considerar de mercancía diferente. Entonces acá no, porque hay una coincidencia incluso en algunos números. Pero si en efectivamente era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tú lo dijiste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Ya no hay coincidencia ni siquiera dentro de la posición de los números. Entonces tienes que revisar directamente si esto lo puedes corregir o si te da causal de aprehensión. Dependiendo de una de la otra, ¿sí? Ya luego te vas al artículo 259, si mal no estoy, que es legalización con 291 o 193, perdón, del decreto 1165. Y ahí ya vas a mirar si es legalización con pago de rescate y miras el porcentaje. Porque si es el primer caso, que solamente es un error en la descripción, que no esté relacionado con la mercancía diferente, pagas el 10%. Pero si ya es el tema de mercancía diferente, pues ya tendríamos que revisar más bien el valor porque podría ser directamente sobre el 15% o del 20%. Entonces hay que mirar muy bien, digamos, ese porcentaje dentro de todo ese componente. Pero sí lo puedes corregir y corrígelo antes de que haya una intervención de la autoridad aduanera porque sí te aplica lo mismo que el anterior, que si ya te aplicarían, es un error en el tema de que si ya te colocan primero, hay una intervención de la autoridad aduanera que viene siendo la notificación del acto de decomiso, perdón, de aprehensión, pues digamos que ya sube el porcentaje del rescate. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Sí? Digamos, para recomendación de todos es que pueden aplicar también el análisis integral. ¿A qué voy? Puede que en la declaración de aduanas haya quedado el error, pero tal vez tengas la factura comercial donde sí se haya consignado de manera correcta el serial. Entonces la DIAN lo que hace es cruzar, pero eso se tiene que solicitar para que en virtud del análisis integral, pues entonces no tengas ningún inconveniente y no habría lugar al pago de rescate o de la legalización alguna. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo resolución 185 del año 2024. Pues ya debemos cerrar, pero para responder al Baluz, existe que cuál es el plazo para registrar una cuenta de compensación. Hay plazo de un mes, pero a partir de la primera operación. Si yo una cuenta en el exterior realizo una operación de obligatoria canalización, tienen un mes para obviamente realizar el registro de la cuenta de compensación ante el Banco de la República. Y Eduardo López nos pregunta que en relación con operaciones de factoring, en el exterior o en Colombia, pues no se cumple el principio de conciencia porque las divisas se recibe de parte de un tercero diferente a quien
a quien está relacionado a los documentos aduaneros. Pero esa es una excepción, digamos, que permite la norma, de recibir el dinero de los cesionarios, porque cada vez que ustedes realizan operaciones de factoring, se dan la factura. Entonces, sí, cumple el principio de coincidencia. José, Juan Diego, no sé si Juan Diego estás por acá como para simplemente hacer un último postcrédito. Sé que todos acá tienen agenda y nuestro compromiso está hasta las 10, no sé si Juan, ok, si Juan tenía que salir. Solo para cerrar nuestro elemento de postcrédito es nuevamente recordar que tanto el régimen cambiario, el régimen aduanero y el régimen tributario son regímenes altamente formalistas y por lo cual para efectos de este cierre, uno de los elementos más importantes es validar que estemos cumpliendo con todas esas formalidades. Son cosas muy lamentables, por ejemplo, cuando tenemos importación de servicios, no registrar el contrato. Pudiste haber hecho la retefuente, pudiste haber hecho el documento electrónico, pero no registrar el contrato, ya sea por entendido de que el gasto va a ser no deducible. Y ni contar de las otras situaciones. Entonces, dado al alto nivel de formalidad, tengan muy de presente con sus departamentos de auditoría interna o externa de revisar todo este cumplimiento de formalidades, de validar mucho esos normogramas, porque hay tanto exceso de norma, por ejemplo, lo que nosotros hemos querido con los clientes, nosotros también con que lo ha hecho Analdes, es, por ejemplo, ese cambio que mencionaba José de las comercializadoras de la CI. Es que uno perder la condición de CI es muy fácil y recuperarla demora 6 meses. Entonces, pues naturalmente casi que puede parar la operación de una compañía que no tiene la capacidad de asumir los flujos de caja, de pagar el IVA y esperarse 6, 8 meses para pedir una devolución, porque va a ser el término mínimo. Entonces, son excesos de formalidad que hoy tenemos que prácticamente hay que validarlo. Entonces, nuevamente agradeciéndole a Analdes, a Sandra, a todo su equipo, de verdad que gracias porque ya tenemos varios años haciendo esta charla y bueno, como siempre ha sido un éxito realizarla y gracias a ti también, José Daniel y Juan, pues que se tuvo que retirar por motivos de agenda. Excelente. Feliz día para todos y gracias por estar siempre presentes en nuestro espacio. Un muy buen día para todos.